Muy bien. Vamos ahora a seguir viendo aspectos de las distancias en el universo. Nos vamos a meter a distancias más grandes de las que hemos visto hasta ahora, pero también dentro de estas próximas clases vamos a meternos en el problema de las edades y de las masas en el universo. En donde, bueno, justamente, digamos, como diría un psicólogo, todo tiene que ver con todo, en el sentido, en este caso, de que hay información cruzada que me dice si mi modelo o modelos de comprender el universo y distintos aspectos del universo son consistentes entre sí o no. Por ejemplo, como les comenté hace algunas clases, una escala de distancias con un error sistemático importante me puede dar edades para el universo no compatibles con edades determinadas de forma independiente para ciertos objetos en el universo. Y eso lo hemos visto en cuanto a las edades de los cúmulos globulares y su tensión con un universo para el cual la constante de Hubble fuera mayor a 100 kilómetros por segundo por megaparsec, por ejemplo, ¿no? Sin una constante cosmológica. Y por supuesto, la cantidad de materia que hay en el universo tiene que ver con el ritmo de expansión a través de la ecuación de Friedman, que a su vez ese ritmo de expansión va a influir en la escala de distancias. O sea que estos aspectos, distancias, edades y masas, están relacionados entre sí, en más de un sentido. Entonces, bueno, ahora primeramente vamos a concentrarnos en el estudio de distancias para corrimientos del rojo mucho más grandes de los que estuvimos viendo hasta ahora. En algunos casos tan grande que no sea posible este desarrollo en serie que hicimos de Taylor, donde con el parámetro de Hubble y el parámetro de desaceleración podíamos obtener información. Y por otro lado, vamos a estudiar también este descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Hay una cosa importante cuando uno trabaja con corrimientos al rojo de más del 10%, z mayor que 0,1, y es que ya podemos ignorar las velocidades peculiares de las galaxias. Porque, digamos, un corrimiento al rojo de 0,1 implica velocidades ya del orden de algunas decenas de miles de kilómetros por segundo de alejamiento. Y como les he comentado en más de una oportunidad, las velocidades peculiares de las galaxias dentro de los cúmulos no supera algunos cientos de kilómetros por segundo. A lo sumo podemos hablar de 600 kilómetros por segundo, no más de eso. Entonces, frente a una velocidad cosmológica de alejamiento de 10, 20 o 30 mil kilómetros por segundo, lo bueno de entrar en este mundo más desconocido, porque es más lejano, es que las velocidades peculiares se hacen menos significativas. Concretamente, en cuanto a orden de magnitud, una velocidad de 200 o 300 kilómetros por segundo frente a una velocidad cosmológica de 50.000 kilómetros por segundo, 100.000, implica una importancia no mayor al 0,1 o 0,2%. Entonces, bueno, se hace bastante despreciable. El punto en contra de entrar en estas escalas, es que ya no podemos ignorar, digamos, la dinámica de la expansión. Y cuando digo dinámica es justamente el juego entre la cantidad de materia y la función, en función del tiempo, para el factor de escala, la densidad y demás. Porque todo lo que hicimos en las clases anteriores de desarrollo en serie fue para pequeños zetas, pequeños tiempos. O sea, tiempos mucho menores que el tiempo de Hubble y zetas mucho menores que 1.
para cuando z es mayor de 0,1, implica también tiempos de Hubble, perdón, tiempos de viaje para la señal de luz que estamos recibiendo desde el objeto que estamos observando, ya digamos comparables al tiempo de Hubble. Entonces ya, digamos, estas aproximaciones no valen, y entonces tenemos que proponer formas funcionales concretas para el parámetro de escala, por ejemplo, A de t. Y bueno, para ponerlo tenemos que meternos en la dinámica del problema. Ahora, ¿cómo hacer para meternos con las distancias de objetos que están a cientos de millones de años luz, donde ya no puedo identificar, por ejemplo, variables cefeidas? Hoy en día las variables cefeidas más lejanas e identificables están alrededor de no más de 30 o 40 millones de perdón, 30 o 40 megaparsecs, o sea, no mucho más de 100 millones de años luz. Cuando quiero distancias más grandes, tengo que meterme o tengo que buscar otro tipo de indicadores. Por ejemplo, durante mucho tiempo se tomó como candela estándar para corrimientos al rojo mayores que 0,1 las galaxias más brillantes de cúmulos ricos, donde en la jerga cosmológica un cúmulo rico se denomina a un cúmulo de galaxias que tenga al menos 50 galaxias. Y fíjense, si yo muevo M3 a la magnitud del tercer miembro más brillante del cúmulo, ¿no? El tercer miembro más brillante del cúmulo, acuérdense que la escala de magnitudes es logarítmica, ¿no? Con lo cual sumarle unidades implica multiplicar la luminosidad, digamos, por una determinada potencia de 10, ¿no? Entonces, si un cúmulo tiene más de 50 galaxias, cuyas magnitudes están entre la magnitud de la tercera galaxia más brillante del cúmulo, que vamos a llamarlo M3, y M3 más 2, entonces se considera un cúmulo rico. O sea, es un cúmulo, o sea, no me sirve si yo tengo un cúmulo que tenga un puñado chiquito de galaxias brillantes y luego tener de repente varios cientos de galaxias que sean muy tenues. ¿Mm? Eso era un criterio. Eso era un criterio. Entonces, ¿por qué? Yo dije, bueno, este tipo de cúmulos, donde tiene una cierta cantidad de decenas de galaxias en un cierto rango de brillo, ¿no? Voy a suponer que la tercera galaxia más brillante, su magnitud absoluta es la misma. O la galaxia más brillante. O un promedio, no importa, eso es cuestión de detalle de que, digamos, cómo termino de definir mi candela estándar. Entonces, si yo tengo un cúmulo más o menos cercano, por ejemplo, para la cual yo puedo determinar su distancia, identificando alguna cefeida, o bueno, algún indicador de distancia de los que vimos, y luego detecto un cúmulo de galaxias mucho más lejano, pero que tiene, digamos, un perfil de magnitudes aparentes que me permiten inferir que es un cúmulo rico a la marea como está definido acá, y digo, bueno, la galaxia más brillante o la tercera galaxia más brillante tiene la misma magnitud absoluta que la galaxia más brillante de otro cúmulo al cual yo conozco o sea, distancia y por lo tanto conozco la magnitud absoluta, entonces yo voy a poder determinar la distancia a ese otro cúmulo, ¿no? Ahora bien, cuando se fue encontrando que existe evolución galáctica, que esto yo se los comenté a partir de, por ejemplo, lo llaman los conteos de número de galaxias, ver cómo va
cambiando el tipo de la población de las galaxias a medida que vamos avanzando en el redshift. En particular, por ejemplo, la población de cuásares, que hoy en día ya digamos hay consenso en que son galaxias de núcleo activo en cierto estadio de su evolución. Entonces, hoy en día significa ya desde hace unos cuantos años, sabemos que hay evolución galáctica cuando uno involucra tiempos cosmológicos, o sea que ya involucre miles de millones de años. Entonces no podemos garantizar que la magnitud absoluta de los miembros más brillantes, no importa del más brillante o de los tres más brillantes, sea la misma para cúmulos que están a 1.000 millones de años luz, que un cúmulo que está a 50 millones de años luz. Por otro lado, también, cuando yo voy a grandes distancias, hay una tendencia natural a que yo me concentre en cúmulos más grandes, de forma tal que tengan galaxias, o sea, que las galaxias más brillantes sean más brillantes, valga la redundancia, ¿no? O sea, por una cuestión de selección observacional, o sea, cuando yo me meto en distancias de más de 1.000 millones de años luz, va a haber un efecto de selección observacional, donde yo voy a detectar primero cúmulos más grandes. Esos cúmulos es más probable que sus dos o tres galaxias más brillantes sean más brillantes que cúmulos grandes, pero no tan grandes que están más cerca. O sea que hay varios factores que pueden introducir errores sistemáticos si queremos determinar distancias por este método. Con lo cual estos métodos de utilizar candelas estándar que sean directamente galaxias enteras ya no son demasiado utilizados. Indirectamente sí, en el sentido de que se estudian cúmulos y se estudia la población galáctica de cada cúmulo, justamente para profundizar nuestro conocimiento de la evolución galáctica. Acá les puse 3 referencias porque quiere profundizar. Por ejemplo, un paper de Sadisky y colaboradores, los cúmulos de galaxias más brillantes y la muestra de cúmulos distantes de las campanas observatorio en Chile. Una publicación en los proceedings de una conferencia CESTO 2001, año 2001, una conferencia que se dedicó a lo que es el estudio de la evolución cósmica a través del estudio de cúmulos galácticos, o sea, una conferencia dedicada a esto, ¿no? Otro artículo interesante también del mismo Proceedings, es este artículo de Brock y colaboradores sobre las propiedades de los cúmulos de galaxias, perdón, las galaxias más brillantes en cúmulos, pero enfocado en cúmulos seleccionados por su emisión en rayos X. Bueno, y una referencia más, un poquito más actual, porque es interesante porque justamente se dedica a investigar los efectos evolutivos en las dos galaxias de las cuales más conocemos en cuanto a galaxias espirales, que son la nuestra y la de Andrómeda. El título es muy, muy simpático, la crisis de la edad, de la media edad de la Vía Láctea y de M31. Eso para que quiera profundizar en esta problemática que es interesante y compleja, ¿no? De Match y colaboradores. ¿No se acuerdan la relación de Tully-Fisher? Una relación que se aplicaba
a galaxias espirales que vincula la luminosidad absoluta de la galaxia con la velocidad, digamos, de la parte externa de la galaxia, ¿no? La velocidad de rotación. Bueno, esta relación, ya cuando nos metemos con galaxias con redshift del orden de 1, ya no se utiliza tanto para medir distancias, porque justamente esta relación eh, empieza a tener correcciones producto de la evolución. Pero como justamente la evolución es algo que queremos investigar, no tiene sentido que utilicemos la relación Tully-Fisher para determinar distancias en una época en donde en donde todo era distinto. En particular, la relación de Tully-Fisher no, digamos, no valía, o en todo caso valía, pero con otras constantes, digamos, en la relación, ¿no? O con otros puntos cero, ¿no? En este sentido, acá incluí un par de referencias. Acá me voy a poner acá el año de esta, pero bueno. Esta se llama Las curvas de rotación ópticas de galaxias de campo distantes, los resultados de el Keck, que es un observatorio, hasta rachis del orden de 1. Esto es un Astrophysical Journal. Después le voy a agregar el año de la otra referencia de Aragón Salamanca, la relación Tully-Fisher, evolución con redshift y el entorno. Nos prosigue en un simposio sobre evolución galáctica a través del tiempo de Hubble. Es un poquito posterior a este, después les voy a incluir el año. Muy bien, vamos a meternos en este campo, el campo de las candelas estándar llamadas supernovas tipo 1A, que justamente son las candelas estándar que permitieron descubrir la expansión acelerada del universo. O sea que este es un tema realmente muy, muy importante dentro de la cosmología moderna, dentro de la cosmología de los últimos 25 años. Pues en realidad, hasta hace no mucho más de 25 años, había muchos errores sistemáticos a la hora de determinar las curvas de luminosidad en función del tiempo de las supernovas. Aparte de que se conocían muchas menos de las que se conocen ahora, pero además piensen que hasta no hace mucho más de 30 años no existía la técnica de CCD, con lo cual las fotos tenían que ser inspeccionadas medio a ojo, ¿no? Para poder detectar digamos, las luminosidades de los objetos fotografiados. Todo esto fue una revolución con digamos, la tecnología CCD, ¿no? Por Charge Coupled Device, ¿no? Muy bien. Voy a hacer una corrección acá. Voy a poner supernovas tipo 1A y la abreviatura sería esta, SN1A. Bueno, ¿por qué son tan importantes y por qué son o se consideran candelas estándar? Bueno, porque estas supernovas, la forma en que tienen lugar, hace que sean bastante independientes de su historia previa y de las características de la estrella progenitora, ¿no? Y del compañero, porque vamos a ver qué es lo que caracteriza a este tipo de estrellas, de supernovas. La mayoría de los parámetros de explosión de estas supernovas son independientes de la masa inicial de la progenitora y de su compañero. ¿Por qué?
Porque ¿cómo se forma una supernova tipo 1A? Tenemos una enana blanca que pertenece a un sistema binario, ¿no? Está con una estrella compañera a la cual le está, digamos, absorbiendo masa. La estrella compañera es otro tipo de estrella, no tan compacta con la enana blanca, y puede ser, bueno, puede ser una gigante roja, azul, hay muchas posibilidades. Pero la enana blanca es o sea, pero la otra, digamos, la futura supernova es una enana blanca, que no importa con qué masa nació, entre comillas, en realidad de por sí, el hecho de ser una enana blanca significa que esa estrella tuvo una historia y antes era una estrella, digamos, común. ¿Mm? Una estrella que tuvo una vida, principalmente, valga la redundancia, en la secuencia principal, quemando hidrógeno hasta acabarlo y luego derivar a otro tipo de combustión, del helio. Puede haber terminado en algún tipo de explosión eh, después de la cual se transforma en una enana blanca. Una explosión, digamos, más moderada que una supernova tipo 1A, y una explosión de forma tal que no haya volado a su compañero. Entonces está la enana blanca y su estrella compañera. Ahora, ¿qué pasa? Las enanas blancas tienen una masa límite. Más allá de lo que se llama la masa de Chandrasekhar, no puede existir una enana blanca. Como les comenté en algunas clases, la presión que soporta la fuerza gravitacional de la enana blanca es la presión de degeneración de los electrones, eh, pero que tiene un límite esa presión. No puede tolerar, digamos, presiones gravitacionales arbitrarias. Entonces, si la enana blanca le está chupando materia a su compañera, va a llegar un momento en que va a alcanzar la masa central cerca y a intentar superarla. Entonces ahí se va a provocar una explosión. En realidad hay cierta variedad en la situación que puede ocurrir una supernova de este tipo. Principalmente influye la metalicidad de la enana blanca. Metalicidad significa qué porcentaje de toda su materia está en la forma de carbono, oxígeno, si hay algo de silicio, si hay algo de nitrógeno, cuánto hay en las capas externas todavía remanente de helio e hidrógeno. Puede haber estrellas cuya explosión previa eyectaron todo el hidrógeno y el helio, y otras en donde todavía queda un poquitito. Bueno, hay toda una cierta variedad. Pero lo que tienen en común es que en el momento de explotar, la enana blanca acaba de superar la masa de Chandrasekhar. Esta metalicidad, les digo, también depende del medio ambiente, o sea, del medio interestelar, que eso tiene que ver también con con la metalicidad que tenía la estrella progenitora de la enana blanca, también, ¿no? Y la metalicidad de la compañera, ¿eh? Que al fin y al cabo la metalicidad de la compañera también va a indicar el tipo de materia que está absorbiendo la enana blanca en sus etapas previas a la explosión supernova tipo 1A, ¿no? Em, el tema, digamos, de las supernovas tipo 1A también tiene su aspecto evolutivo, porque también la metalicidad, el medio ambiente de las supernovas, ha ido evolucionando. O sea, como les digo, una galaxia espiral que observamos a 1.000 millones de años luz de distancia, en promedio va a tener una metalicidad diferente a nuestra Vía Láctea. La metalicidad de una galaxia va aumentando conforme avanza el tiempo,
porque las estrellas de una galaxia van convirtiendo los elementos livianos en elementos más pesados. Entonces es lógico que las galaxias lejanas en promedio tengan menor metalicidad que las galaxias cercanas. Entonces, si yo veo una supernova que explotó una galaxia que está a más de 1.000 millones de años luz, bueno, voy a tener que corregir, porque sé que la metalicidad que tiene esa supernova no va a ser la misma que las que yo puedo detectar en galaxias cuyas distancias yo conozca por otros métodos. Acá les incluí una referencia muy actual del año pasado, de Köppen y colaboradores, evolución con el corrimiento al rojo de la distribución de las supernovas tipo 1A subyacente. Entonces, uno de los papers que uno puede leer como para estar con el state of the art, ¿no? La última grito, digamos, en cuanto a la problemática de la evolución, ¿no? Como les digo, la mayoría de estas referencias simplemente las comento para el que quiere profundizar en algún tema que le interese particularmente, no son para nada de lectura obligatoria, ni mucho menos, porque, como habrán visto, el material es muy, muy, muy abundante. Y eso que selecciono, ¿no? Obviamente, todas las referencias que pongo son seleccionadas, en gran medida las históricas tomadas de acuerdo a los criterios de Weinberg, y bueno, las más actuales, bueno, con un criterio de relevancia. Bueno, para que tengan una idea de la magnitud de la explosión de estas supernovas, o sea que son realmente muy brillantes, en el momento en que llega el pico de luminosidad absoluta, pueden tener una magnitud absoluta en el espectro azul, MB, de menos 19, acá voy a seguir con la regla hispana, menos 19,2. Piensen que la luminosidad absoluta, la magnitud absoluta de la Vía Láctea, es menos 20,3. O sea que hay poco más de una unidad de magnitud de diferencia entre una supernova tipo 1A y la Vía Láctea. De hecho, en el pico de luminosidad, una supernova tiene la luminosidad absoluta equivalente a varios miles de millones de soles. Acá, cuando escribamos plural, vamos a utilizar como abreviatura SNE por el plural, digamos, latino, pero que se usa en inglés, de supernova. En inglés, el plural de supernova es supernovae, o sea, supernovi, se pronunciaría en inglés. Supernovae, nova, el plural de nova es novae, ¿no? En latín, bueno, se aplica también en inglés, se aplica eso, con lo cual el plural de supernova es supernovae. Entonces, esto va a denotar el plural. Supernovas de tipo 1A. Bueno, el hecho de que tengan semejante magnitud absoluta las hace candelas fundamentales para medir distancias de objetos que están muy lejos. O sea, eh, una cefeida, por más que las cefeidas son mucho más brillantes que el Sol, pero son varios órdenes de magnitud menos brillantes que una supernova. Como les dije, los límites para cefeidas es de no mucho más de 30 megaparsecs. Ahora, yo con supernovas puedo medir, puedo detectar supernovas a escalas de más de 1.000 millones de años luz, ¿no? Así que es otra escala. Para leer reviews, a veces los papers son demasiado técnicos, no significa que estos reviews no sean técnicos, pero un review, si quieren, es un escaloncito menos en el orden de tecnicismos, ¿no? Además, los papers suelen tener muchos detalles fotométricos, geométricos y sistemáticos que describen, bueno, todas las correcciones que hay que hacer para medir la luz
de estos objetos que se suelen medir en distintos rangos del espectro, con distintos filtros y demás. Hay mucha terminología muy técnica en estos papers. Y también las hay en los reviews, pero bueno, ya les digo, es un escalón menos. ¿Qué mejor que empezar por este review de uno de los descubridores de la aceleración del universo, Saul Perlmutten y Brian Schmidt, o sea, los dos, ¿no? Midiendo la cosmología con supernovas, en un libro llamado Supernovas y Gamma Ray Bursts del 2003. Por más que tengan casi 20 años, siguen siendo muy útiles porque son reviews que estudian, digamos, las técnicas que se usan para medir las supernovas. Y de Filipenko, el universo acelerado y la energía oscura, evidencia de las supernovas tipo 1A, es un Lecture Note of Physics del año 2004. Muy bien, vamos a hacer un poquito de teoría para, bueno, estudiar un poquitito la información que podemos sacar de estas supernovas. La ecuación 28.1, que no la vamos a buscar, lo que hice justamente para no tener que revolver en clases pasadas, es volver a escribirla acá. Es la ecuación que me vincula la distancia de luminosidad de un objeto que está a redshift z, en función de los parámetros cosmológicos. Lo vimos hace unas poquitas clases. ¿Se acuerdan que habíamos unificado con esta función seno hiperbólico? Y esto vale para todos los casos posibles de curvatura. Por ejemplo, de omega k. ¿Se acuerdan la definición de omega k? En función de k, del parámetro de curvatura. Esta era una ecuación que habíamos deducido hace pocas clases, la cual ahora vamos a usar. ¿Se acuerdan? La distancia de luminosidad era el parámetro de escala actual por la distancia coordenada de este objeto por 1 más z. O sea que básicamente, incluso si uno elige el parámetro de escala actual y lo hace igual a 1, la distancia de luminosidad está vinculada con la distancia coordenada por el factor 1 más z. Bueno, y es todo esto que está acá. Muy bien. Antes de seguir con el tema, digamos, formal, vamos a repasar algo que vimos cuando hicimos la introducción histórica al curso. La aceleración de la expansión del universo se descubrió por dos grupos, ¿no? Uno liderado por Saul Perlmutten y Brian Schmidt, y el otro liderado por Adam Riess, ¿no? Entonces, Schmidt, Perlmutten y Riess fueron los tres que compartieron el premio Nobel en su momento por este descubrimiento. Las publicaciones originales son de los años 98 y 99. Entonces, en realidad, el descubrimiento de la aceleración del universo, si uno tiene que elegir un año, en realidad es el año 98. El 99 es como que ya se terminó de oficializar, pero es el 98 en donde ya circulaban, bueno, las comunicaciones informales internas, y esta primera publicación de Riess, ¿no? Bueno, acá no puse el título de esta, la voy a agregar. Hay un Nature del año 98 de Perlmutter y colaboradores descubriendo una explosión de supernova a la mitad de la edad del universo y sus implicaciones cosmológicas, ¿no? Este título inocente lo que está ocultando es el descubrimiento de la aceleración del universo. Y en este paper de Adam Riess y colaboradores, evidencia observacional de supernovas para un universo acelerado y una constante cosmológica. Esto es en el Astronomical Journal del año 98. Y de Brian Schmidt y colaboradores, el High Z Supernova Search, la búsqueda de supernovas a Z alto, midiendo la desaceleración cósmica
y la curvatura global del universo usando las supernovas de tipo 1A. Lo que les comenté en el Golden Webinar de Adam Rees, en las preguntas le preguntaron qué sintió cuando tuvo la primera certeza de que el universo estaba acelerando. Y lo que dijo es que en realidad no es que hubo un momento, porque es un proceso a lo largo de días, semanas, ¿no? Meses. Es un proceso, ¿no? De ir madurando. Entonces, es como que no hubo un momento, pero sí recuerda que, digamos, cuando en uno de los ajustes que hizo, porque digamos, en esa época de lo que se trataba era encontrar una estimación para el parámetro de desaceleración Q0, ¿se acuerdan? Lo que sí comentó, el shock y el desconcierto que sintió cuando el best fit, digamos, el parámetro de que mejor ajustaba, digamos, las observaciones de supernovas 1A, le daba menos 0,4. Es como que esto fue un shock como que no tenía sentido. O sea, un parámetro de desaceleración negativo, bueno, obviamente está indicando aceleración. Así que esa fue su respuesta, más allá de que la aceleración en sí fue todo un proceso de semanas, ¿no? De madurar y decir, bueno, esto es así. Una cosa, de ahora en más, bueno, el Supernova Cosmology Project, que es el proyecto que lideraba Perlmutter y Schmidt, perdón, Perlmutter, es lo vamos a llamar SCP, Supernova Cosmology Project. Y el el de Rees y Schmidt lo vamos a conocer por su abreviatura High Z Supernova Third Team HZ SST. ¿Ok? Muy bien, entonces, en particular el Supernova Cosmology Project lo que hizo fue analizar la relación entre la magnitud aparente y el corrimiento del rojo de 42 supernovas de tipo 1A. ¿Con qué redshifts? Entre 0,18 y 0,83. Y otras 18 supernovas con redshift inferior a 0,1, de lo que se conoce como, se conoció como la muestra de supernovas Calanto-Lolo. Esta muestra fue muy importante y es importante destacar que fue, bueno, llevada a cabo en Chile, ¿no? Tololo es por el Cerro Tololo, en el cual hay un observatorio, en el cual, bueno, trabajaron varios astrofísicos o cosmólogos chilenos, en colaboración con gente de Estados Unidos y Europa. Un cosmólogo chileno importante que participó en este proyecto es Mario Jamuy, bueno, y otros, ¿no? Bueno, esta es la figura del SCP, ¿no? Bueno, las barras horizontales, que en realidad, digamos, serían los anchitos estos, lo que marcan es la incerteza en el corrimiento rojo, porque el corrimiento rojo también tiene incertezas. O sea, ¿por qué? Y por las velocidades peculiares. O sea, yo en realidad, yo sé que hay un margen del orden de 300 kilómetros por segundo que se puede deber a velocidades peculiares y no cosmológicas. Entonces eso marca una barra de error o un error mínimo a lo que es mi corrimiento del rojo cosmológico. ¿Ok? O sea, obviamente, en lo que es corrimiento del rojo, el error es, bueno, existe un error, pues es el error del instrumento en cuanto a medir el corrimiento de las líneas. Ahora, por eso es, digamos, mínimo. En cambio, este es un error producto de que parte de este corrimiento del rojo se debe a velocidades peculiares. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, se tiene en cuenta. ¿Ven? Son estas rayas acá horizontales.
Este, bueno, y acá vamos a analizar un poquitito esto. Las curvas a rayas, que son estas que se ven acá, rayas, son curvas de ajuste, digamos, no ajuste, sino curvas de la predicción teórica de modelos que tengan curvatura cero. O sea, las curvas de rayas son predicciones teóricas de cómo sería la curva magnitud aparente en función de corriente del rojo para cualquier supernova de tipo 1A en un universo con curvatura cero. ¿Mm? Pero con distintos, acá está, ¿ven? Con distintos componentes, digamos. O sea, porque yo la curvatura cero la puedo lograr. O sea, yo sé que curvatura cero significa omega m más omega lambda igual a 1. Se lo puedo lograr sin, sin materia común y todo energía oscura. Mitad y mitad. Todo materia común y nada energía oscura. Y aquí, bueno, un modelo medio artificial, pero bueno, una cantidad de materia mayor a la crítica, pero una constante cosmológica negativa. Y esas son las curvas que se ven acá, rayadas. Fíjense, acá es como que a simple vista tanto no se ve, pero está claro que digamos, esto está puesto así, de forma tal que las curvas rayadas que están más arriba corresponden a nada de materia o mitad materia, mitad constante cosmológica. Ahora fíjense que la que está acá, la que digamos, esto que a simple vista no es tan evidente, pero esta curva que está acá, que sería sin energía oscura y con materia suficiente como para tener un universo plano, o sea, curvatura cero, es una curva que en este rango es como que esta curva, deja eh, demasiadas supernovas por encima y muchas menos por debajo. En cambio, una curva en donde ya tenga la mitad la mitad de la materia como energía oscura, mitad y mitad, es esta que está acá, ajusta mejor, sobre todo las supernovas que están muy lejos. Fíjense que estas supernovas corresponden a un corrimiento al rojo, digamos, mayor de 0,3, 0,4, 0,5, ¿no? Ya está mucho más lejos. O sea, un rango de 0,5 estamos hablando de ya supernovas que están a varios miles de millones de años luz de distancia. En realidad, estos modelos para supernovas más cercanas no discriminan tanto. O sea, en realidad, el descubrimiento de la aceleración fue posible gracias al descubrimiento de toda esta cantidad de supernovas mucho más lejanas, para, digamos, básicamente a más de 1.000 millones de años luz de distancia. ¿Mm? Fíjense que las curvas sólidas, las que son rayas sólidas, que todas corresponden a ausencia de energía oscura, o omega grande igual a cero, que son las curvas sólidas, hay tres. Una es eh, sin nada de nada, otra es con la densidad de materia común igual a la densidad crítica y otra con densidad de materia común igual al doble de la densidad crítica. Bueno, esta no ajusta para nada, esta un poquitito, pero la mayoría no, y esta sigue siendo insatisfactoria, porque acá no se vea del todo, sigue siendo insatisfactoria, sobre todo para estas últimas supernovas que caen la mayoría por encima. O sea que esta que está acá, que es la que mejor ajusta, que acá hay dos en realidad, son estas dos que están acá, necesito meter energía oscura. ¿Eh? O sea, necesito un omega lambda distinto de cero, en particular positivo. ¿Mm? Este, Aquí les comento que estas curvas, digamos, es muy complicado todo este tema.
Estas curvas tienen una corrección en la magnitud pues se llama magnitud absoluta en el azul efectiva. Acá hay una corrección que sería muy técnico explicarlo, pero que tiene que ver con las variaciones dentro de la magnitud absoluta de las supernovas, que a su vez hay que tener en cuenta los efectos de metalicidad, etcétera, etcétera. Así que este es el gráfico que de repente revoluciona la cosmología. En realidad, este cachito de acá, el darse cuenta de que esta curva ajusta mejor que esta curva. Eso implicó revolucionar la cosmología y de repente darse cuenta de que probablemente no sabemos qué es el 70% de lo que hay. ¿Eh? Que esta curva ajuste mejor estos datos que esta curva. Realmente es llamativo, pero bueno, así funciona la ciencia, ¿no? O sea, y más en el siglo XXI, fines del XX, con el grado de precisión con que se hacen los ajustes. Vamos a parar acá.